Entonces, en el Tratado de Versalles, buenas tardes, Jorge, la consolidación del derecho del trabajo se producirá a partir del fin de la primera, Marilyn Fernanda, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Las razones no necesariamente coinciden con el espíritu social dominante. Por el contrario, podría afirmarse que es producto de una acción defensiva, temerosa frente al nacimiento en Rusia en 1917, como consecuencia de la revolución bolchevique, el primer estado socialista en el mundo. ¿Sí estamos presentados, Juan? No, licenciado. No, licenciado, no se No mira. te veo limitada, licenciado. Aquí estamos, hoy sí va. Nos indicaba que el Tratado de Versalles, por ejemplo, lo más importante es que dice de que tuvo su consolidación como un efecto de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Y dice que las razones no necesariamente coinciden con un espíritu social dominante. Por el contrario, podría afirmarse que es producto de una acción defensiva temerosa frente al nacimiento en Rusia de la Revolución Bolchevique, el primer país socialista en el mundo. Bueno, dice, Versalles establece los primeros pasos del estado de bienestar, evidente invento capitalista. Compromete inclusive la formación de la Organización Internacional del Trabajo. Es precisamente en el Tratado de Versalles donde es el antecedente, es donde verdaderamente se planifica la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el tratado el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, fue precisamente, la organización dice que se constituye en la conferencia en Washington en 1919 y cataloga los derechos sociales en su parte número 13 del tratado, cuya semejanza con el derecho mexicano de 1917, que es exactamente la constitución que hemos hecho mención. Bueno. Y luego tenemos la República de Weimar. Esa es la primera constitución política de Weimar, que era la primera constitución alemana. Y aquí que en primero en su capítulo lo definió como la vida económica. Y ya tenía en algunos artículos la libertad de coalición, o sea, la libertad de agruparse como trabajadores, la seguridad social, la implantación internacional de una reglamentación, como era lo de la OIT, el deber de trabajar, el derecho al trabajo y el seguro de desempleo. Vean, ya en 1919, en esta constitución, Alemania había avanzado con estos aspectos, esa nueva vida social. Se recuerdan que la mexicana es de 1917 y su capítulo era denominado social. Y por supuesto había una serie de normas. La gran discusión, por supuesto, el primer contenido fue en la de Francia en 1848, si no me equivoco. Fue la primera, realmente fue en Francia, solo que como ellos indican, la contenía, pero realmente no eran aspectos de tipo laboral, sino más de tipo económico. Luego la mexicana también es cierto que tiene la parte social y habla de instituciones del derecho del trabajo. También es cierto que un año antes, en 1916, el mismo presidente estaba firmando un decreto donde a los huelguistas la pena o la sanción a imponer era precisamente la pena de muerte. También él dice que el costo político fue muy barato para los gobernantes de ese entonces en México, porque no habían obreros, no habían trabajadores como tal, sino únicamente eran reconocidos los campesinos. Entonces, es la gran discusión, pero ya que vemos que para efectos de examen yo le voy a preguntar
la primera constitución en América Latina que reguló constitucionalmente el derecho al trabajo. Estamos claros que es la mexicana. Y luego la española. La española presionó muchos aspectos, pero lo más valioso es que dice que lamentablemente para España tuvo el problema de la guerra civil y eso complicó precisamente que España tuviera una verdadera constitución para que regulara los aspectos de carácter laboral. Sí lo tuvo desde 1931, intentó ya con la promulgación. Dígame, ¿me quieren hablar? Yo, licenciado, ¿cuál dijo que era la primera constitución que... La mexicana, la mexicana de qué año? 1917. Ah, ok, gracias. Bueno, ahí estamos. Entonces, les decía que realmente España tuvo el problema que aunque trató de tenerlo en la primera constitución, ya hablaba de la justicia, hablaba de la libertad sindical, pero el problema serio que tuvo era que la guerra civil la perjudicó y realmente eso detuvo el avance del derecho laboral en España. Ahora, la crisis, fascismo y consolidación del derecho laboral. Por supuesto que se vino la crisis, a ustedes, la crisis que se dio en varios países en la historia, el fascismo, que ustedes saben que cuando hablan de fascistas se está hablando exactamente como Benito Mussolini en Italia, donde era tan autoritaria la Italia de ese entonces que tenía control de la economía y de todo. Y si usted era adverso o era crítico al sistema, pues definitivamente era reprimido por la fuerza, por la fuerza. Pero bueno, ese autoritarismo pues ya es parte de la historia nada más. Alguien que me puede como que lea lectura lo que está sobresaltado de amarillo, por favor. Dígame, Yo puedo, licenciado, si por desea. favor. El resto de la historia es bien conocido. La presencia del fascismo en Italia, la crisis de 1929 en los Estados Unidos de América, la aparición del nazismo en Alemania, la invasión de Etiopía por los italianos, la guerra de España y en medio de las conquistas violentas de los nazis. Austria, Checoslovaquia y al final Polonia desataron la guerra mundial y el gran drama de la humanidad con 60 millones de muertos. La paz, con derrotas económicas de los dos lados, provocó un esfuerzo de reconstrucción que regeneró las viejas conquistas obreras y colocó al mundo en la posición del pleno empleo. Con las economías del tercer mundo en proceso de desarrollo sostenido. El estado de bienestar vivió su mejor momento y con él el derecho del trabajo y la seguridad social. No fue más oportuno a ustedes que todas esas crisis permitieron el avance del derecho del trabajo. Claro que tienen separada la seguridad social, pero actualmente la seguridad social es parte del derecho del trabajo. Entonces hoy vamos a ver qué pasó en Guatemala. Ustedes algunos datos históricos de Guatemala. Ya hablamos de las leyes de India que se hicieron cuenta, pues la verdad que sí tenían. ¿Continúo leyendo, licenciado? Te pregunto. Por favor, estamos entonces. Pero si querés voy a hacer nada más yo como referencia a esto y más Fíjese que adelante. se le cortó, no sé si soy yo o no le pude entender muy bien. Permitime. Solo permitime esto, creo, sí me vas a ayudar despuesito, yo te aviso, Jimena. Bueno, yo les decía que Guatemala, creo que López Larrabe pues describe muy bien en su libro qué sucedió en Guatemala. Pero no nos olvidemos nosotros que toda América, pues especialmente las áreas nuestras, las famosas leyes de India, vimos que fue un gran avance en materia laboral. Claro, sabemos que fue ley que no se aplicó por las diferentes circunstancias que se dieron, pero yo creo que es el antecedente más hermoso que puede existir aún para nuestro país. Pero bueno, López Larrabe, pues ya en su breve historia del movimiento sindical guatemalteco, narra que, por ejemplo, en 1877 estaba el Código Civil y en el Código Civil estaba regulado el contrato de locación de servicios, que es el antecedente histórico del actual contrato de trabajo en Guatemala. ¿Estamos? El Código Civil de 1877 tendría el contrato de locación de servicios, que es el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala.
Luego también las primeras leyes. Aquí sí quiero que me digas, Jimena, únicamente lo subrayado. Muy bien, licenciado. Ok, primera ley de trabajadores. La primera ley de trabajadores, decreto gubernativo 486 del 14 de febrero de 1894, regula el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa a los jueces de agricultura. Vean qué interesante. Los primeros juzgados, el primer juzgado o jueces que juzgaron en materia laboral fueron los jueces de la agricultura, 1894. Pero lo interesante no es que regulaban derechos de la clase trabajadora de los campesinos, no. Estos juzgados, estos jueces, verdaderamente fueron creados con el fin de proteger a los oligarcas cafetaleros en el país. O sea que eran jueces de la agricultura para proteger intereses de patronos, no de trabajadores. Por eso, pues, aunque el tratadista dice que fueron la primera ley de trabajadores, era para proteger a los cafetaleros y no a los campesinos. Imagínense, se llamaban jueces de la agricultura. Es más, hay una partecita que dice que, no sé si es en esta parte. Más que olvídate, o sea, era un... Fíjate, dice, los finqueros guatemaltecos todavía hacían ventas con los trabajadores de sus fincas, porque de lo contrario no hubiera tenido sentido el decreto 657 de ese año, por medio del cual se declaran nulos y sin ningún valor ante los tribunales los convenios celebrados entre terratenientes sobre la materia. Imagínate, dice que en ese entonces, mira el párrafo que no te lo subrayé, no es en 1906, los finqueros guatemaltecos todavía hacían ventas con trabajadores de sus fincas. O sea, imagínate, todavía teníamos parte de la esclavitud y sin embargo, pues ya habían jueces de la agricultura. Pero son hechos históricos. La ley protectora de obreros fue una ley de obreros de 1906 y el valioso más antecedentes que aseguró algo sobre el régimen de seguridad social. Fíjense que estos antecedentes históricos realmente solo Mario López Larrabe los describe. Yo siempre he tenido curiosidad y de repente usted me apoya, pero no he podido. ¿Entre qué es esta? Ustedes, segunda avenida. ¿Entre qué será? Entre octava y novena calle. Sí, entre octava y novena calle o entre novena y décima calle, zona 1. Ahí está el porvenir de los obreros. Si usted ha pasado por ahí, vean, yo he tenido, ya tengo algún tiempo de querer ir ahí, fíjense que hay una biblioteca. Si usted es curioso, un día pasa por ahí, es una puerta pequeña, bueno, sí la puerta es muy alta, es una puerta pequeña. Dice Biblioteca del Porvenir de los Obreros, creada en 1896, si no me equivoco. Ustedes, ¿qué dato histórico podrán cerrar esa biblioteca? Buenísimo, ¿va? Porque si ellos me están hablando de 1893 y me voy a Mario López Larrabe, que entre 1894 están esos famosos jueces de la agricultura, 1877, yo creo que, de veras, yo le digo, lastimosamente, si usted va, creo que la atención al público es de 4 de la tarde a 6. Y yo he tenido la curiosidad, de repente, pues, por si a mí no me diera tiempo y alguno de ustedes tuviera el tiempo, sería bueno. Le garantizo que debe encontrar suficiente material para lograr su tesis posteriormente a cuando esté cerrando la carrera. Déjenme ver, alguien quiere ingresar. No, ya no. Kimberly Fajardo quería ingresar. Bueno. Entonces estamos ahí. Con eso terminamos la historia en el mundo, la historia de lo que ha sucedido, las constituciones, lo que sucedió en Guatemala. Ahora, ¿cómo se le ha denominado el derecho del trabajo? Se le ha denominado legislación industrial, derecho obrero, derecho social, derecho laboral y derecho del trabajo. Veamos aquí, Jimena, por favor.
Algunos le llamaron derecho, legislación industrial. Solo subrayado, por favor, Jimena. Legislación industrial. Este fue el primer nombre que se le atribuyó a la materia. Resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes, como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva, y además porque solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola, y por otro lado, porque acoge materias totalmente como son las patentes, las marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales que actualmente son objeto del derecho mercantil. Entonces, lo que está indicando, no podría ser legislación industrial, va. Vamos, en un tiempo le llamaron derecho obrero. Por favor. Derecho obrero. Se rechaza esta denominación porque sus alcances son muy limitados, ya que de su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador de las fábricas. No. Derecho social. Este es un... Vean, que dos eran muy restringidos. Este es muy amplio. Veamos qué dicen este. Derecho social. Quienes citan entre las ventajas la utilidad de comprender todo lo relativo a la seguridad social, lo cual no sucede con los términos derecho laboral y derecho del trabajo, mas por otro lado tiene el fundamental inconveniente de ser un término demasiado extenso. Derecho agrario y la seguridad social. Considera al derecho social como una rama independiente del derecho público y del derecho privado. Estos tratadistas dicen, señores, esto no es ni derecho público ni derecho privado. El derecho social es un tercer derecho y precisamente todo lo relativo al trabajo debe de considerarse como derecho social, no como derecho al trabajo. Sin embargo, pues tiene inconvenientes porque también, por ejemplo, el derecho agrario, el derecho de familia, todos estos derechos son derechos sociales, pero no laborales. Entonces, por eso la definición es demasiado amplia que puede abarcar otros derechos que también son parte del derecho social en Guatemala y en cualquier parte del mundo. También la seguridad social. Vean, la seguridad social actualmente nosotros la tenemos dentro del derecho del trabajo. Es la crítica que se hacen a las actuales, a la actual denominación, va ustedes, inclusive a las definiciones que debería ser para unos tratadistas derecho laboral y la seguridad social o la previsión social. Pero no, el término que se están utilizando es laboral y derecho del trabajo. Veamos al respecto estas dos denominaciones. Ana Jimena. Amanda. Derecho del trabajo. Esta es la denominación más propia para la disciplina. Néstor de Buen, que esta denominación es la que ha tenido mayor aceptación entre los tratadistas. En rigor, no es una denominación plenamente satisfactoria, al menos en el estado actual de la ley y de la doctrina, ya que sus disposiciones no comprenden a todas las actividades en que puede manifestarse el trabajo. Sánchez Alvarado señala que, aunque se ha criticado la denominación anterior diciendo que es demasiado amplia. Vean, pues, realmente los términos que estamos utilizando es derecho laboral o derecho del trabajo. Claro, se tiene más en cuenta el derecho del trabajo porque así está legislado. No derecho laboral, sino derecho del trabajo. Y en cuanto se utilizan, pues ya los dos términos como sinónimos, ya sea derecho laboral o derecho del trabajo. Sin embargo, pues ya el derecho del trabajo tiene sus críticas porque dicen que realmente hay algunos aspectos que debería de cubrir el derecho del trabajo o en cuanto a la seguridad social y otras instituciones no se regulan o no creen ellos que no están incluidas dentro del derecho del trabajo. Por ejemplo, la parte de la previsión social, ¿verdad? Que cuando hablamos nosotros de previsión social estamos hablando de la recreación del trabajador, la vivienda del trabajador, tantos aspectos otros adicionales que tienen. Por ejemplo, el derecho del trabajo debería ser una denominación y casi todas las definiciones que se tienen, por ejemplo, no hablan del trabajador independiente. Entonces ellos consideran que el derecho del trabajo todavía no satisface todas las instituciones que hoy por hoy integran el derecho del trabajo. Pero las que se utilizan son estas dos, derecho laboral
o derecho del trabajo. Otras denominaciones también se le llama el nuevo derecho, derecho social del trabajo, derecho económico social y derecho de los trabajadores. Ahora vamos a ver las definiciones. Este es importantísimo, ¿eh? Porque si yo le preguntara a usted una definición, usted me la daría, usted buscaría un tratadista y diría, bueno, aquí estamos. Ah, pero ahora vamos a ver que las definiciones pueden ser de la relación de trabajo en sí misma, de la relación de trabajo, por sus fines, por sus sujetos, por el objeto, por los sujetos. Entonces, definiciones, vamos más allá de lo que actualmente podemos considerar nosotros una definición del derecho del trabajo. Por eso creo que al final del curso, al final del semestre, usted podrá formar su propia definición de lo que es derecho del trabajo, de acuerdo a las diferentes instituciones que podamos ver en este semestre. Comencemos viendo el origen etimológico de la palabra trabajo. Desde ahí ya tenemos nosotros que vamos más allá de una simple definición de un tratadista actualmente, porque el derecho laboral, el derecho del trabajo, es evolutivo. Por favor, Amanda. Con gusto, licenciado. Origen etimológico de la palabra trabajo. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba, y esto es así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba, porque conlleva la realización de un esfuerzo. Otra corriente lo ubica dentro del griego tiglo, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la lengua española se le define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo Mexicana, ¿eh? Bueno, esa es la parte de la parte etimológica del derecho del trabajo. Si se dan cuenta, pues desde ahí ya venimos con la dificultad de que es tan evolutivo que buscar una definición, ¿qué les dijera yo? Completa, es difícil. Veamos hoy algunas definiciones. Dice, Definición. Ay, perdón. ¿me querías decir algo, Silvana? ¿Silvana? No, que yo también podía leer si que usted quisiera. Bueno, muchas gracias, Silvana. Vamos a que nos lea esto y después de este párrafo ya le vamos a pedir favor. Solo terminamos con Amanda y luego nos ayuda Silvana. Amanda. Está bien. Otros sostienen que primero se debe conocer los elementos de la disciplina y posteriormente introducirlos en una definición. Algunos más consideran que es inútil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Cabanillas señala que para fijar una definición del derecho del trabajo se debe tomar en cuenta distintos aspectos, como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Vean, ya venimos con el bendito problema. ¿Es tan evolutivo el derecho del trabajo o no son tan completas sus definiciones? Que ya Guillermo Cabanillas dice, señores, tenemos que ver la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Imagínate, tenemos que indicar que es parte del derecho público. Pero ya comenzamos que algunos tratadistas en la naturaleza jurídica consideran, no, señores, esto es del derecho privado. Otras dos corrientes, esto es derecho social. Esto es un derecho privado y público, entonces es dualista. Desde ahí comenzamos entonces a tener otros problemas. Pero, por ejemplo, para Guatemala, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es parte del derecho público. No hay más que discutir. Entonces tenemos los criterios, ¿sí? Vean qué interesante. Criterios para la definición del derecho del trabajo. Aunque la doctrina no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones de derecho del trabajo. Se han hecho varios intentos para ello. Por ejemplo, para Juan Gale, sostiene que las definiciones se pueden agrupar de la siguiente manera. O sea,
para que ustedes, dice que hay definiciones que el criterio de referencia son los elementos generales del derecho del trabajo. Otro criterio referente es el contrato, el propio contrato de trabajo. Y otro criterio es el de relaciones jurídicas del trabajo. Por ejemplo, como estaba buscando una definición, y aquí dice que debemos de tomar en cuenta, para buscar una definición, ¿qué es un contrato de trabajo? Y para eso quisiera que alguien me ayudara al artículo que... Déjenme ver qué artículo es el que necesito. El primer párrafo del artículo 18. Alguien que tenga su código de trabajo. Yo, licenciado. Por favor. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Fíjate, ¿por qué quise que leyeran ese artículo? Porque el segundo criterio que habla Gali es referente al contrato de trabajo. Lo que está diciendo es de que para que usted tenga una definición de derecho del trabajo, debe tomar en cuenta la definición de lo que es un contrato de trabajo, pero también los elementos generales de derecho y también de las relaciones jurídicas. Mónica, todo lo vamos a enviar y fíjate que las clases las tenemos planificadas de la siguiente manera. Yo termino esta parte con ustedes y el día lunes 13, el licenciado Alan termina dándole los principios generales del derecho. Ahí les vamos a enviar nosotros a ustedes todo este material, que es la primera parte. Entonces vamos a enviar a Classroom, ahí lo vamos a subir. ¿Listo? Ahorita no lo hemos subido porque todavía estamos depurando un poco. Hay algunas cosas que queremos, que le hemos cambiado o otras que hemos modificado. Bueno, entonces vamos con la siguiente, que sería Guillermo Cabanelas. Señores, hay definiciones del derecho de trabajo con carácter político, con carácter económico y con carácter jurídico. Bueno, dice que desde el punto de vista tipo jurídico se pueden dividir también de la siguiente manera. ¿Cómo regulan el contrato de trabajo? ¿Cómo regulan la relación laboral? La razón del sujeto, el conjunto de normas, definiciones dobles que atienden a diversos fines del derecho del trabajo. Vean, solo la jurídica, usted puede tener una definición completamente diferente. Entonces, qué difícil es verdaderamente encontrar una definición, y no solo del derecho al trabajo, de todas. Porque estos tratadistas lo que quieren hacer ver es de que dicen, señores, de veras, para buscar una verdadera definición de lo que es derecho del trabajo, debemos de tomar en cuenta todos estos criterios que le están dando la lectura. Para Néstor de Buen, dice, señores, lo que nosotros debemos, está bien los criterios, pero para que nosotros tengamos que tener una buena definición del derecho del trabajo, o podemos tener definiciones del derecho del trabajo atendiendo a sus fines, atendiendo a los sujetos, atendiendo al objeto, a la relación laboral en sí misma y también a las definiciones complejas o definiciones dobles. Esas son las que él dice. O sea, hay diferentes tipos de definiciones, pero no hay una general realmente que cubra todos estos aspectos. Veamos la primera, las que atienden a los fines del derecho. Por favor, Silvana. El tratadista es lo que está subrayado. Atiende a los fines del derecho del trabajo. Trueba Urbina concibe el derecho de trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. ¿Sigo? Sí. En esta definición se omite
al empleador, cuyos derechos también los reconoce la legislación laboral. Esto es debido a las ideas sustentadas por el maestro Trueba Urbina en sus clases, en el sentido de que los trabajadores necesitan protección porque los patrones se defienden solos. Fíjate, como estamos hablando de que los patronos pues, tendrán su forma de defenderse, y la clase trabajadora para que no quede desprotegida, entonces dice él, la definición únicamente tiene que ser a los fines, y si los fines es las reivindicaciones de carácter económico y social de los obreros, esta definición debe inclinarse a buscar precisamente a favorecer esta definición a lo que son los trabajadores y hacer caso omiso del patrono, que por supuesto no llena las expectativas. Veamos qué dice la Cueva. Silvana. Sigo Sí, por favor. para el maestro de la Cueva. Uh-huh. Para el maestro de la Cueva, el nuevo derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y el capital. Esta definición es completa y abarca a la generalidad de situaciones, aun cuando omite las relaciones que no son de trabajo capital. Por ejemplo, las de servicio doméstico, caso en el cual la relación es de persona a persona. Sí, a pesar de que dicen que es una definición completa, no es cierto. Por ejemplo, él habla de capital y trabajo, pero por ejemplo, cuando la persona que les ayuda a ustedes en casa, por ejemplo, si Amanda tiene alguien que ayude en casa, Amanda no va a tener ningún lucro con la clase de trabajadora que va a tener o el trabajador que va a tener. Entonces no es cierto que sea entonces trabajo capital, porque trabajo de casa particular, ningún patrono le genera ganancia por eso. ¿Por qué? Porque es una ayuda, es un apoyo para la casa. No se va a generar ningún tipo de ganancia, precisamente en la contratación de una persona de trabajo de casa particular o trabajo doméstico, como menciona nuestro código. Veamos ahora atendiendo a los sujetos de la relación laboral. Por favor, Silvana. Definición que atiende a los sujetos de la relación de trabajo. Alfred Weck y H.C. Niperdy consideran que el derecho de trabajo es el derecho especial de los trabajadores dependientes. Conforme a Walter Gaskell y Hermann Dersch, el derecho de trabajo es el conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación de trabajo dependiente, sea como trabajador, empleadores o cualquier otro modo, y de las personas asimiladas por la ley parcialmente o los trabajadores con el respecto a la relación de trabajo de ellos. Valella lo define como el conjunto de normas jurídicas que se refieren a las clases trabajadoras. Para Folch son las normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros. Estas definiciones son incompletas ya que no mencionan los fines del derecho de trabajo e incurren en el defecto de integrar en ellas lo definido. Sí, bueno, vean, no puede ser posible que se hable solo de trabajadores dependientes, porque el derecho del trabajo tendría que incluir a los trabajadores independientes. Por ejemplo, para ustedes, me escriben ahí, un limpiabotas, ¿es trabajador sí o no? ¿O es patrono? ¿Es trabajador? Es trabajador. Es trabajador. Bueno, ¿quién es el patrono de él? Él mismo, licenciado, porque trabaja independientemente. ¿Quién más opina? Licenciado, yo creo que depende mucho de la ocasión en la que se encuentre, porque a veces existe como que alguna organización en donde sí existe un patrono y hay como que una organización de ilustradores de zapatos, por decirlo así, y hay otras que sí trabajan por su cuenta. Sí, pero la mayoría presta un servicio independiente.
Por ejemplo, lo que Michelle está indicando, que fíjate que no sé si todavía, pero hace algunos años, precisamente que ustedes ponían a dialogar, por ejemplo, con los limpiabotas que están en el anexo del Parque Central, Centenario, creo que se llama ese, ¿va? Ellos tenían sindicato. Pues hay quienes tienen sus asociaciones. No, pero eso es únicamente para defender sus derechos, pero realmente es un trabajador independiente. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, albañiles, carpinteros, vamos a encontrar herreros, todos son trabajos independientes. Recuerdan que en la historia los llaman artesanos, con nosotros es un trabajo independiente. ¿A qué quiero llegar yo? Un trabajador de la economía informal puede ser también, pero si te das cuenta, realmente las definiciones del derecho del trabajo no incluyen al trabajador independiente, no incluyen al trabajador informal, no incluyen otros aspectos de la vida. Entonces, aquí la crítica más severa que se le hace es de que dice, no señores, aquí están hablando ustedes de cuando hay un contrato de trabajo, una relación de trabajo, cuando hay un patrón y un trabajador, pero no hay trabajadores independientes. Aparte de eso, no mencionan ustedes los fines. Vamos a ver, atendiendo el objeto. Por favor, Silvana. Definiciones que atienden al objeto de la relación de trabajo. Capitán y Paul Couche establecen que la legislación obrera tiene por objeto el contrato de trabajo y hacen mención de la relación contractual que se da entre el trabajador y el patrón. Rafael Caldera, por su parte, concibe el derecho de trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social de trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la actividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales. Podemos decir que este tipo de definiciones son limitativas y restringen en gran medida el campo de acción de nuestra disciplina, pues en ellas no se hace referencia a los fines del derecho y solo se toman al derecho del trabajo como un sistema regulador. Vamos hoy atendiendo a la relación de trabajo en sí misma. Okay. Son dobles las definiciones que atienden a la relación laboral y que se complementan señalando los fines que debe realizar la norma reguladora de estas relaciones. De este modo, Galil afirma que en el derecho de trabajo es el conjunto de principios y de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada retribuida de la actividad humana. Pérez Botija considera dentro de este grupo el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajador. Daniel Antokolets señala que definirse el derecho de trabajo como un conjunto de principios doctrinarios y disposiciones positivas nacionales e internacionales que regulan las relaciones del capital con el trabajo. Definiciones complejas. Aquí podemos encontrar definiciones que establecen las principales características de nuestra disciplina con el riesgo de caer en lo descriptivo, por lo que se pierde la nota científica que debe poseer una definición. Para Castroreña, el derecho obrero es el conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes la prestan y de quienes la reciben. La regulación uniforme de trabajo crea las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija los procedimientos que garantizan la eficacia de los derechos subjetivos que de las propias normas derivan. Por su parte, Cabanellas define al derecho laboral como aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresario y trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajador subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios y también en lo relativo a las
consecuencias jurídicas mediante e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Bueno, si se dan cuenta, todas estas definiciones son las dobles. Definiciones dobles. Este sistema lo siguen los autores que consideran necesario distinguir entre el derecho laboral en sentido amplio y doctrinal y el derecho laboral en su sentido jurídico o estricto. Manuel Alonso García da una doble solución. En sentido amplio doctrinal, derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo personal y libremente realizado por cuenta ajena. Mientras que en sentido estricto o jurídico positivo, derecho de trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de trabajo libre realizado por cuenta ajena y en situación de subordinación o dependencia. Estas diferencias carecen de sentido en el sistema jurídico mexicano, ya que el trabajo que regula la ley solo es el trabajo subordinado. Esa es la dificultad más grande que tenemos, ¿va? De que realmente se regula sobre el trabajo subordinado. Por ejemplo, en Guatemala ya se recuerdan que ya se ha intentado en algunas ocasiones, por ejemplo, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya incluía un beneficio para los trabajadores de la economía informal o bien los trabajadores independientes. Ya vamos a ver que, por ejemplo, en Seguro Social, cuando hablamos de definiciones, el Seguro Social actualmente para nosotros en Guatemala y para la mayoría de países en el mundo es parte del derecho del trabajo. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver criterios sumamente diferentes en cuanto a afiliación, en cuanto a la forma que se aplica a la seguridad social. Por ejemplo, en seguridad social estamos hablando de que los hijos de los trabajadores son parte del derecho del trabajo porque tienen beneficios en seguridad social. Lo valioso de todo esto es de que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener claro de que el derecho del trabajo es tan evolutivo que nos va a costar sumamente encontrar una definición de un tratadista que sea completa. Nosotros consideramos que, por ejemplo, el licenciado César Landino Franco en su libro tiene definiciones que ya casi coinciden. Sin embargo, seguimos viendo de que el derecho del trabajo sigue siendo evolutivo, sigue siendo incorporando nuevas instituciones. Eso crea de que su definición debe ser más amplia, más, que dijera, adaptarla evolutivamente. O sea, no podemos tenerle estática una definición porque el derecho de trabajo es sumamente cambiante. Hoy por hoy, por ejemplo, les digo, ¿hay algún tipo de criterio en la Corte de Constitucionalidad en relación a los aspectos prohibitivos que regula la Constitución en materia laboral? Antes se tenía un criterio más amplio, que no importa que eran prohibiciones constitucionales, aplicaban el indubio pro operario y no importa que la Constitución prohibiera determinados asuntos, el criterio de la Corte era que precisamente se tenía que iniciar el trabajo y por lo tanto no tomaba en cuenta. El actual criterio están hablando de que la parte prohibitiva de la Constitución en materia laboral se debe establecer tal como está. Entonces, toda esta evolutiva nos hace creer de que una definición completa, muy difícil la vamos a tener. Compleja sí, pero completa no. Vamos que inician estas definiciones que pues son las que más se han utilizado últimamente. Vamos que dice, por ejemplo, el doctor César Landino Franco, pues ya no está entre nosotros, pero nos dejó un gran aporte en materia laboral. Para mí considerado uno de los mejores laboralistas en Guatemala, un hombre que hizo trayectoria en la facultad, muchos años de docente y también dando clases en otros países. Pero vamos que dice él en relación a la definición del derecho del trabajo. Por favor, Silvana. Con gusto, Lic. Según el licenciado César Landino Franco López, es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores. En referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de éstas con el Estado.
Va, Según, ¿hasta sí, ahí? sí. No, sí, sí. Va. Según de la Cueva, una congiere de normas que a cambio de trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre y una existencia que sea digna de la persona humana. Según Trueba Urbina, conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven en de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. Definición de trabajo según la legislación mexicana. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Alfredo Sánchez Alvarado dice: derecho de trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan en sus aspectos individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patrones, entre los trabajadores entre sí y entre patrones entre sí, mediante la intervención del Estado con el objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado y permitirle vivir en condiciones dignas que como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino. Néstor de Buen dice que derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Así se dan cuenta, son definiciones completas. Pero el derecho sigue siendo evolutivo, sigue siendo cambiante. Por ejemplo, les digo, no todos, pero hay que tocar el aspecto del derecho colectivo, el derecho a huelga, el derecho a sindicalización. Yo les dije, pues, cuando hablamos de derecho al trabajo, teníamos que hablar también de los derechos de los trabajadores independientes. Aquí únicamente hablamos de los subordinados, porque nos basamos precisamente más que todo en lo que dice el contrato de trabajo. Entonces, yo creo que al final del semestre vamos a tratar de buscar una definición en forma conjunta, o tal vez de repente una de las preguntas que quiero decir es, bueno, después lo he visto en clase, quiero una definición de Carla, de Michelle, de Francisco, de José, que ustedes verdaderamente, de acuerdo a todo lo que hagamos, usted puede armar su propia definición. Como ustedes ven, se vuelve siempre un poco complicado. Aquí está un tema que yo quiero que lo puse aquí, pero es lo que les decía, que este material pero lo tengo que apurar. Le vamos a dar lectura porque, por favor, le pone mucha atención a esto del comentario, porque es un asunto que se lo voy a preguntar en el examen. Se lo voy a preguntar en el examen. Entonces lo vamos a dejar grabado y para eso le vamos a pedir favor a quien, aparte de Silvana, nos puede ayudar. ¿Quién más? Yo, licenciado, le puedo ayudar. Por favor, Brian. Comentario. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en la figura del derecho civil como arrendamiento y compraventa. Encontramos también tres grandes instituciones muy importantes. Locatio conductio operis, realización de una obra determinada. Locatio conductio operarum, consiste en la prestación de servicios. Locatio conductio rerum, relacionado a un contrato de arrendamiento. Bueno, estos quiero que lo tengan en cuenta para que se lo voy a preguntar en el examen. Entonces, ahí estaríamos terminando la parte de las definiciones. Pero, por ejemplo, cada vez que nosotros hablemos de derecho laboral, que no se les va a olvidar a ustedes de que el derecho laboral es cambiante, pero aprovechando las definiciones. Vean, por ejemplo, si yo le preguntara a usted qué parte de la legislación usted utilizaría, por ejemplo, en materia laboral, usted me diría, mi base sería el Código de Trabajo, ¿sí? Y pues estaría parcialmente en lo cierto, ¿Por qué? Porque el derecho laboral va más allá de estos aspectos.
Por ejemplo, les digo, el derecho laboral es tan cambiante, ¿por qué necesito yo que aprendamos juntos? Por ejemplo, si a Brian, por ejemplo, a Brian o bueno, a cualquiera de nosotros, pero Brian, por ejemplo, tu entorno familiar, tu entorno social, tu comunidad, por ejemplo, a todos ustedes, de veras, quinto semestre de Derecho, usted le dice a su familia que está estudiando Derecho, sus familiares saben que estudia Derecho, sus amigos saben que estudia Derecho, el lugar donde usted vive sabe que estudia Derecho, tenga la certeza y la seguridad. Bueno, tenga la certeza y la seguridad que le van a hacer preguntas, que le van a hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que cuando hablamos de derecho del trabajo, no estamos hablando únicamente del Código de Trabajo. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, fundaménteme el pago en cheques de conformidad con el Código de Trabajo. Y se lo dejaría como tarea, y si quiere, busque, lo haga, lo que quiera ahorita antes de que termine la clase, y no lo va a encontrar en el Código de Trabajo. Ah, pero sí está en un convenio internacional ratificado por Guatemala. Entonces vamos a creer entonces en Guatemala, por favor. Cuando hablemos del derecho del trabajo, por eso les digo, la definición es amplia. Estamos hablando Código de Trabajo, Constitución Política de la República de Guatemala, reglamentos interiores de trabajo, convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de disposiciones que hay, por ejemplo, en materia, bueno, hoy mismo el Seguro Social, acaban de publicar exactamente, acaban de publicar recientemente, hace que esta semana, se recuerdan que publicaron unas reformas que hizo precisamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Seguro Social. Vean, está indicando que ahora con un patrono con un trabajador que un patrono tenga, tiene la obligación de inscribirlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy mismo, el instituto precisamente sacó un comunicado indicando que esa ley va a entrar en vigencia 6 meses después. ¿Me querías decir algo, Rosa? Sí, licenciado, buena tarde. Entre los códigos, los convenios y todo lo que ha mencionado el licenciado para los derechos de los trabajadores, también se pueden incluir los pactos colectivos firmados entre el patrón y los trabajadores. Claro, y ¿sabes qué, Rosa? Aprovechemos, alguien tiene su código de trabajo. Busquemos el artículo 49 del Código de Trabajo. ¿Alguien tiene el artículo 49? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 49, me dijo. Ay, perdón, que se me escapó. Ahorita le digo. Es pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones de los artículos 45 a 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fuere compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Vean, pues, por la pregunta que exactamente me hizo. Vean, los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente va a aplicar en la entidad, en la institución, en la empresa donde se celebra. No va a afectar todos los contratos de las demás dependencias, por ejemplo, del Estado. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de finanzas, por ejemplo, puede hacer que dentro de su pacto lograra, por ejemplo, que les dijera yo, que el tiempo de vacaciones, el periodo de vacaciones es de 25 días. Pero usted va a encontrar otros donde no tienen ningún pacto y van a haber 20 días. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo es posible aquí
que unos tengan 25. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 49, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es una ley profesional. Entonces, que no se les olvide, hay reglamentos interiores de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo, hay otras disposiciones. Lo que yo les hablaba del Seguro Social, yo la tengo por acá, pero no sé cómo enviársela, pero lo voy a la secretaria, a la asistente que se los envíe, porque me parece sumamente interesante lo que el Seguro escribe hoy. Vean, es por interpretación. Hoy sale el Seguro Social a aclarar y dice, señores, lo que estaban diciendo algunos en las redes sociales no es cierto. Exactamente, y hay modificación. Con un patrono que usted tenga, tiene la obligación de inscribirlo en el Seguro Social, pero va a entrar en vigencia hasta los 6 meses, dentro de 6 meses, y aún así va a ser progresivo porque tienen que elaborar el reglamento. Aparte del reglamento, dice que lo van a ir haciendo por áreas, ¿qué ligereo? No lo van a hacer de manera global. O sea, ellos mismos están indicando que necesitan tiempo para poder implementar. Sin embargo, pues ya es normal. Ya por lo menos me mandaron invitación de 3, 4, 5 empresas que sí, constantemente están actualizados en esos cursos y están dando el curso. Entonces yo creo que la aclaración, que si alguno la tiene, no sé si se puede meter alguien en la página del IX y yo le haría tiempo aquí para que la publicáramos, donde se van a dar cuenta, pues eso es lo que me interesa. Entonces, ahora usted, si usted no está bien enterada, por ejemplo, de esta aclaración que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, va a ir a asustar usted a su familia. Mira, ya con un trabajador tenés que escribir en el IX, y si no vas a incurrir en algún tipo de falta, en algún tipo de sanción por no cumplir con esa obligación. No sé si alguien se puede meter a la página del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y me da esa nota aclaratoria que envió hoy, el día de hoy, creo, o el día de ayer, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en relación a algunas modificaciones que hicieron a sus disposiciones legales. Fíjate, Rosy, que solo en el Seguro Social vas a encontrar un sinnúmero de leyes. Por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, como el IRTRA, ¿sí? Se llama, aparentemente es el Instituto de Recreación de los Trabajadores Privados, pero tú sabes de que ahí el trabajador no hace ningún tipo de aporte, el aporte lo hace únicamente el patrono. Pero, por ejemplo, los trabajadores del Estado tienen derecho a utilizar los centros recreativos de que están a cargo del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el de Chiquimula, Panajachel, bueno, hay tantos, hay como 7, 8, pero si te das cuenta, por eso sí hay una ley específica. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué cuota le descuentan al trabajador de los trabajadores del Estado para tener derecho precisamente a esos centros de vacaciones o vacacionales, como le llaman? Entonces, para eso te tenés que ir a una ley específica, que es exactamente la ley esta que regula los aspectos de los ingresos, y ahí te va a establecer qué porcentaje o que le descuentan realmente al trabajador para tener derecho. Entonces, hay una serie de disposiciones legales y todo eso es parte del derecho. Pero, Pablo, ¿no lo tenés por ahí que lo descarguemos? Pues ahorita me metí aquí a la red y encontré esto que era el 16 de enero que dice... ¿No lo puedes publicar? Espérate, yo me... Bueno, ahorita. Mira, a ver si lo logramos publicar ahí. Voy. Permítame. Si gusta lo presento, licenciado. Preséntalo. Bueno, sí. Ahorita voy a ver, aquí está. Creo que esto es lo que usted decía, que decía... Bueno, esta es la ley, va, esta es la ley. Pero ellos sacaron una aclaración hoy, ya tenemos el reglamento, ¿va? Licenciado, disculpe. ¿Perdón? Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Esa no es la aplicación del acuerdo 1529. La disposición es ahorita, Carlita, la de la que acaban de emitir. Este es el acuerdo La que gubernamental. dice la aplicación del acuerdo 1529 será gradual y progresiva. Ajá, exactamente. Esa la encontré yo. Dime. Si quieres, Dime,
¿Se la pruebo a compartir? La puedes publicar para que nos quede grabada. La voy a... Pero es interesante lo que Pablo René nos publicó, que son disposiciones que de esta semana, en cuanto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese es un dato que ustedes lo deben de tener actualizado. Nosotros lo vamos a ver el siguiente semestre, si ustedes están con nosotros, lo vamos a ver, porque vamos a ver la seguridad social. Pero como queremos estar actualizados, ¿qué le dijéramos? Somos gente de apoyo a nuestras comunidades, a nuestra familia, por eso necesito que lo tengamos a la vista. Lo que Pablo publicó, por favor, lo tienen en cuenta, pero ya quedó grabado ahí y salieron muy bien los acuerdos de la Junta Directiva para que nosotros los podamos descargar y tenerlos ahí. Solo quiero hacer una nota aclaratoria ahora. No. ¿No? Bueno, vamos a estar pendientes de eso, a ver si yo la conseguimos.